Estamos en la sección de Reyes y Profetas del Antiguo Testamento y hemos estudiado básicamente los reyes y estamos en la parte de los profetas. A manera de repaso, vamos a ver rápidamente la división general del libro, que es la que hemos estado estudiando las últimas semanas. Son básicamente 5 secciones de que está compuesto este libro. El capítulo 1 al 12, ya lo vimos, corresponde a un ciclo sobre el trato de Dios con su pueblo. En estos 12 capítulos se nos habla de ese ciclo, no sé si lo recuerdan, donde en primer lugar se expresaban los buenos planes de Dios. Luego venía que se expresaba el pecado del pueblo al no reconocer esa bondad de Dios, el juicio de Dios que venía por ese pecado y en último lugar vendía la esperanza al remanente que expresara el arrepentimiento. Entonces nosotros vamos a ver, siempre ese ciclo se va a repetir a lo largo de esos 12 capítulos. La segunda sección corresponde del capítulo 13 hasta el capítulo 27. En esta sección se nos narra el juicio de Dios sobre las naciones que Dios ha usado para disciplinar a su pueblo. El contexto histórico, que lo podemos ver en los libros de Reyes y Crónicas, nosotros vemos cada vez que venían naciones alrededor de Israel que los venían a invadir o que hacían incursiones donde lamentablemente pasaban algunas cosas. Y Dios le enseñaba a su pueblo cada vez más que esto era parte del juicio de Dios por sus pecados, pero que Dios a la vez juzgaría a quienes a ellos los han maltratado. Y aquí comenzamos a ver una doctrina y un tema que es de consolación para aquellos que abrazan por la fe lo que dice la Biblia. ¿Cuál es? Hay un verdugo sobre mí y Dios está diciendo, ese soy yo disciplinándote. Al mismo tiempo, la responsabilidad humana de estos verdugos que utilizaron la fuerza desmedidamente, entonces Dios dice, yo los voy a juzgar a ellos por lo que te han hecho. Pero ¿qué pasó? ¿Es Dios que está haciendo esto o es la responsabilidad de los hombres? Son las dos cosas. Son las dos caras de una misma moneda. Dios permitiendo circunstancias en mi vida y permitiéndolas en la maldad de otras personas tratando de hacerlo sobre mí, pero al mismo tiempo y utilizándolas como juicio de Dios. Y al mismo tiempo Dios dice, pero yo voy a juzgar todas esas cosas que ellos han hecho. Es decir, yo me voy a vengar. Esto es muy importante para nosotros porque en las circunstancias que podamos estar viviendo, donde nosotros vemos este trato que me está pasando, esta situación es injusta, Dios dice, yo lo voy a vengar. A pesar de que debemos verlo como un instrumento de Dios para nuestro beneficio. Luego, la tercera sección está desde el capítulo 28 hasta el 35. Es una aplicación de las secciones anteriores. Se repite, es un juicio, los juicios sobre los que rehúsan arrepentirse y esperanza a aquellos que confíen en el Señor. Y eso se va a ver relatado en acontecimientos históricos que se colocan en estos capítulos para que nosotros, como una manera de ilustrarnos, ¿cómo va a ser esto de los juicios de Dios, la esperanza, el juicio de Dios, la esperanza? Bueno, eso va a ser como exactamente se ven en estos capítulos. Luego, los últimos 2 secciones, nosotros hemos visto hasta hoy, hasta la 4ª sección. Con el favor de Dios, empezaremos hoy la 5ª. Creo que no la terminaremos, pero por lo menos empezaremos. Estoy repasando lo que hemos visto hasta ahora del libro, ya que es uno de los libros más largos de la Biblia y la persona tiene una dificultad para seguirle el tema. La 4ª sección va desde el capítulo 36 hasta el 39. Es una sección histórica que sirve de ilustración a los principios de juicio y esperanza, tal como Dios los aplica a la historia del mundo. Una vez más, Dios reforzando lo que ha estado anunciando desde el primer capítulo a través de los sermones y los discursos de Isaías, y esta vez mostrándolo en las experiencias que estaban sucediendo en los reyes de Judá y en las naciones del mundo. El día de hoy veremos la última, o comenzaremos, mejor dicho, la última sección del libro de Isaías. Corresponde al capítulo 40 hasta el 66.
Y esta sección, hermanos, está dirigido principalmente al remanente, del cual se ha estado hablando por los últimos, en toda la historia, en todo el libro. Y en esta sección se desarrolla el tema de la esperanza. ¿Y cómo? ¿Cuál es el vehículo de ese tema de la esperanza? Isaías nos va a decir acerca de la palabra de Dios como la fuente de esperanza para el creyente, para ese pueblo, y nos lo va a hacer en 3 partes. Última sección dividida en 3 partes. Con la ayuda del Señor veremos hoy la primera parte nada más. Entonces, esa sección es la palabra de Dios en primer lugar en forma de promesa. En segundo lugar, la palabra de Dios en una especie de mandato. Y en tercer lugar, la palabra de Dios en el juicio. En el juicio. Aquí es muy importante tener en cuenta, porque aquí estamos hablando de lo que Dios ha prometido hacer y que lo va a cumplir. Y que aquellos que prestan atención a lo que Él dice, recibirán la esperanza, la consolación, la bendición que Él mismo promete. Y aquellos que rehúsan la palabra de Dios, vendrá el juicio que también les promete. Una aplicación inmediatamente de esto, ya que Cristo está en todas las Escrituras, Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo estaba Dios. El Verbo encarnado es Jesucristo, la palabra encarnada de Dios. Prestar atención a lo que dice Jesucristo es recibir la esperanza, la consolación que promete Dios. Rechazar la persona de Jesucristo es rechazar y acarrearse el juicio de Dios que viene por esto. Vayamos inmediatamente a esta primera parte acerca de la primera sección. Están desde el capítulo 40 hasta el 50. Toda la sección de estos capítulos está contenida entre 2 fuertes afirmaciones sobre la palabra de Dios. La primera, que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Vamos a leer capítulo 40, versículo 8. Es muy conocido y dice: séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La primera afirmación, o lo que está basado esta promesa de Dios, es que lo que está pronunciando Isaías, que es el profeta de Dios, anunciándole este mensaje al pueblo. Recuérdense que está dirigido al remanente. El remanente son aquellos que se arrepienten de sus pecados, como ya lo hemos visto en las otras secciones. Él dice, todo lo que yo les voy a decir ahora tiene esta garantía. Se secarán las hierbas, pasará el tiempo, se mudarán las estaciones, cambiarán muchas cosas. Lo que yo dije no va a cambiar. Será así. Se cumplirá exactamente. Y la segunda afirmación es que la palabra de Dios no regresará a él vacía, sino que realizará todo aquello que agrada a Dios y prosperará en lo que Dios le ha enviado a hacer. Es una paráfrasis del mismo versículo que está en Isaías 55, no pierda el 40, versículo 11. Dice, así será, o versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El poder suficiente de la palabra de Dios, la garantía que se le da al pueblo de que su palabra se cumplirá. En primer lugar, de que no va a pasar, pasará el tiempo, pero su palabra no va a pasar, permanecerá firme. Y en segundo lugar, de que va a hacer y cumplir el propósito que Dios se ha dispuesto a que haga. Esas son las garantías que tiene, las promesas que Él le va a dar ahora al remanente. Recordemos que están a punto de una invasión, de la desesperación, la muerte, la miseria. Vivían en opulencia y está trastocando la miseria. Los asirios están a las puertas, los van a invadir. Ahora, todo ese juicio que se ha enumerado y anunciado anteriormente, ahora esta última sección, Isaías comienza a decir, Dios nos da una promesa. Y esto está firmado en estas 2 cosas. No pasará,
O sea, no pasarán las cosas, pero lo que Él permanecerá firme, y en segundo lugar, se va a cumplir. Así como la lluvia cumple su propósito, así su palabra cumplirá el propósito. Hermanos, la importancia de tener en estima la palabra de Dios. Va a hacer lo que ella quiere. La importancia de entender que la capacidad del poder no está en los medios, está en sí mismo. Por lo que significa que lo que hay es que anunciar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, prestar atención a la palabra de Dios. Capítulo 40, versículos 1 y 2. Acuérdense que comienza con una promesa y que empieza esta sección aquí. Y comienza así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Cuál es el contexto? Están en medio de un juicio. Los asirios los están invadiendo. El norte, el Israel del norte, recuérdense, estamos en el reinado del sur, está también que los quiere invadir. Siria se ha confederado para atacar. Los asirios también han cercado el país. La escasez está produciéndose en ese momento. Hay muertes. No hay esperanzas humanamente hablando. Y en medio de todo ese juicio que están experimentando, Dios envía a Isaías y le dice estas palabras al remanente: consolaos, consolaos, pueblo mío. Esa palabra es usada para abrir la sección. Recuerda aquella esperanza del capítulo 12, versículo 1. Dios tiene una palabra de consuelo para su remanente, para aquellos que han creído en Él. Sin perder el capítulo 40, ubiquémonos rápidamente en el capítulo 12, versículo 1. El capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel día dirás. Recuerde que le está haciendo la referencia cuando vendría el Mesías. En aquel día, cuando Dios hará justicia, cuando Dios, en otras palabras que lo explicaremos más adelante, desnudará su brazo o les demostrará su poder con su brazo. Versículo 1 del capítulo 12. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y ¿qué? Me has consolado. Dice, aunque te indignaste contra mí, están experimentando el juicio. Pero Isaías promete, en aquel día, cuando Dios revele todo su propósito final y tú veas la consolación de Dios, entonces tú vas a experimentar el favor y la gracia de Dios. Entonces esta sección comienza: consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Por qué hay consuelo? Porque Dios, capítulo 40, estamos en el capítulo 40, y aquí están las garantías del consuelo. Note, y le voy a dar una pista para que se vaya ubicando mientras lo va leyendo, a qué sección del Nuevo Testamento se parece lo que vamos a leer ahora. Hay consuelo, el consuelo es la garantía, porque Dios exalta a los humildes, versículos 3 al 5 del capítulo 40. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿A qué se parece esto en el Nuevo Testamento? Cuando Juan el Bautista le da es el precursor y dice, toda carne verá la gloria de Dios. ¿Y a qué estaba anticipando Juan? La boca de Dios lo ha hablado, lo cumplió. Dios encarnado estaba entre ellos. Y dice, será un consuelo para los humildes. Al soberbio, no. A los soberbios lo crucificaron, recuerden. A los humildes, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la respuesta de Jesús era, ¿qué quieres que haga?
dame la vista, tus pecados te son perdonados. Le sanó el flujo de sangre, paralíticos los levantó, hizo esto, lo hacía. Eran humildes, lo recibían como quien era. Hay consuelo porque cuando todos los demás fallan, la palabra de Dios no fallará. Versículo 8. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Hay consuelo porque Dios es el pastor de su rebaño. Versículos 9 al 11. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esa figura del brazo de Dios desnudado es una figura de un guerrero, de un hombre fuerte. Es una imagen militar. Y entonces dice, él va a gobernar con brazo fuerte, regio, o sea, hablando de su poder regio. Es un rey, no es un blandengue, es un rey que impone su voluntad, pero al mismo tiempo es tierno como un pastor. Tiene un brazo regio para defenderlos, pero también para consolarlo es tierno como un pastor. Las dos figuras de nuestro Señor Jesús. Hay consuelo porque Dios es soberano sobre todas las cosas que están sucediendo. Versículos 12 al 31, la porción es larga, pero lo que nos dice en síntesis es que Él es soberano y Él es grande en su poder. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó al polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y pesó los collados. Hay consuelo porque Él es grande en su sabiduría. Versículos 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Hay consuelo porque Él es grande en su trato con las naciones de la historia. Versículos 15 al 17. He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae en el cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Hay consuelo porque Dios es más grande que los hombres y que a Él, delante de Él, los hombres parecen algo como insignificantes. Versículos 22 al 24. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, la despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Isaías está colocando y contrastando la soberanía y el poder de Dios contra todas esas cosas que teme el pueblo. Él es grande en su poder, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hablando de todas las constelaciones de las estrellas del universo, Él dice, Él es soberano sobre todas esas cosas. Por eso el pueblo tiene garantía de que hay consuelo para Él. No hay nada que lo detenga. La única respuesta, por tanto, para ese remanente que confía en el Señor es que esperar en Él. Es decir, mirar a Dios y esperar en respuesta, sus respuestas a las necesidades y su acción a favor de ellos. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. La palabra esperar usada aquí, que encontramos, es una palabra clave en los profetas. No denota indolencia o como que, bueno, aquí voy a esperar que Dios haga todo lo que a mí me corresponde hacer. No, es una actitud confiada de expectación de que Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Ese es el fundamento de esta sección de la esperanza. Dios va a hacer lo que prometió. Hay esperanza porque Dios ha presentado su plan de redención. Eso, y es quizás el cuadro en el Antiguo Testamento más claro sobre la crucifixión del Señor Jesucristo. Esto es uno de los pasajes, hermanos, que demuestran la inspiración divina de las Escrituras. Isaías escribió esto aproximadamente 800 años antes de que sucediera y lo describe como si él fuera un testigo ocular. La precisión y exactitud con lo que él describe el sacrificio, la humillación y la exaltación de Cristo. No podía haber sido algo preparado que alguien después imitó, como que bueno, lo leyó, porque en ese momento no existía el Imperio Romano, ni la humillación por crucifixión, ni siquiera el juicio como el derecho romano lo había establecido. Pero Dios, hablando a través de Isaías, 800 años antes nos pone un cuadro exacto de lo que iba a sufrir Jesucristo. Obtenemos en estos capítulos un anticipo de la obra de Cristo, escrito tan vívidamente que se podría pensar que Isaías ha sido un testigo ocular de la labor redentora de Dios en Jesucristo. Vamos a esta sección, yo le dije, va del capítulo 40 hasta el 55. Nosotros ya le dije básicamente en qué consiste. Vamos a estudiar, y con esto hasta aquí terminamos esta sección, capítulo 52, que es el cuadro de la crucifixión del Señor Jesús. Isaías capítulo 52 presenta el plan de salvación de Dios que está a punto de ser revelado. Isaías le está dando promesas al pueblo. 800 años después se llevaron esa a cabo. Séquese la hierba, marchítese la flor, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Capítulo 52, ¿están allí? Comienzo. Primeramente, Dios le dice a Isaías que su plan no le costará nada a Israel. Ellos no tienen nada de valor con que pagarle a Dios. Y aquí el refuerzo de bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados y la bendición de reconocerse en bancarrota. De que no tienes absolutamente nada en ti que pueda recomendarte a su gracia. Que no puedes ganarte su favor. Que no puedes confiar en nada absolutamente para que Él te dé su gracia, su amor. Que no lo puedes impresionar, que no tienes un carácter que a Él lo enternece, que no hay nada en tu vida de valor para Él, que Él es autosuficiente, te tenga o no te tenga, que no es posible que con la religión ideada más noble que pueda establecer el hombre pueda ganarse, granjearse el favor de Dios. Dios le establece a Isaías, tanto al pueblo de Israel y a nosotros, bienaventurados los pobres, los en bancarrota, los que no tienen, los que reconocen que no pueden hacer nada para ganarse ese amor de Dios. De hecho, solo podrán ser preparados para recibir su salvación como quien reconoce su pobreza espiritual. Capítulo 52, versículos 3 y 4. Dice: porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en un tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Perdón, versículo 3, me lo salté. Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Le llama alegres nuevas, el plan que está a punto de presentar,
como había sido hecho anterior en los capítulos 40. Aquí, hermanos, la palabra utilizada en estos versículos, aunque en español están traducidas, pero la palabra griega utilizada es evangelio. Incluso lo que nosotros llamamos hoy el evangelio de Jesucristo, que nosotros nos remontamos a Mateo, que empieza el Nuevo Testamento, la terminología no fue inventada en el siglo I con los apóstoles. La palabra evangelio, buenas nuevas o las alegres noticias, están extraídas de estos pasajes. En la versión Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, lo que dice aquí es el evangelio. Capítulo 40, no pierda el 52, capítulo 40, versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. No temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Las palabras traducidas, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora, son el evangelio. Es como que si dijera, súbete sobre un monte alto y anúnciales el evangelio. ¿Y en qué consiste ese evangelio? Vean a Dios. Eso es en Isaías 40, versículo 9. Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae ¿qué? Evangelio. Es la palabra griega utilizada en ese momento. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae el evangelio, del que anuncia la paz, el evangelio, del que trae nuevas del bien, evangelio nuevamente, del que publica la salvación, el que dice a Sión, tu Dios reina. Ese es el evangelio. Isaías en el capítulo 40 y en el capítulo 52 le está diciendo al pueblo, yo les tengo un evangelio, que nos están invadiendo y los enemigos parecen ser muy fuertes y nuestra destrucción parece ineludible. Entonces, Isaías, anúnciale las buenas nuevas. Ante todo, Dios reina. Esta es la palabra y de aquí el tema que en el Nuevo Testamento el evangelio según Jesucristo. El evangelio que trajo Jesucristo es el cumplimiento de esta promesa de Dios. Dios reina. ¿Y cómo reina? A través de su Hijo Jesucristo en la crucifixión, su muerte y su resurrección. La noticia en esencia es que Dios reina. Y aquí trae un choque de conceptos, que de aquí viene el rechazo de los dirigentes judíos hacia el Señor Jesucristo. Ya va, un momentico. Nosotros conocemos el Antiguo Testamento y el Evangelio es que Dios reina. Y tú me estás diciendo que eso se está cumpliendo en ese carpintero que lo están matando los gentiles. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Entonces, en estos capítulos tenemos el corazón del plan de salvación de Dios. Noten esto, ese plan de salvación, y de aquí que Dios reina, ¿cómo va a reinar Dios? Lo llevará a cabo alguien con el título de siervo de Dios. Con el título siervo de Dios. Ustedes van a ver desde el mismo Éxodo de que Israel como nación se le adjudicaba ese título, que eran los siervos de Dios, o mi hijo también, el hijo de Dios. Israel como nación tenía la responsabilidad dada por Dios de establecer el reino de Dios. Nosotros sabemos por la historia que ellos no cumplieron su labor. Y es por eso allí donde Isaías comienza a revelar el plan de Dios sobre cómo va a ser ese reino que se va a establecer. Vamos a verlo desde Isaías 41.
Isaías 41, versículo 8 y 9. Dice, pero tú Israel, ¿qué dice? Siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dijo que mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Capítulo 42, versículo 1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. El contexto se refiere a Israel. Versículo 19 del mismo capítulo 42. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Ya le está reclamando de que no estás haciendo lo que yo te mandé, que la función por la cual te planté en la tierra. Capítulo 43, versículo 10. Hablándole a Israel, Isaías le dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Tenía la responsabilidad de testificar acerca de la existencia de Dios. Capítulo 44, versículo 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, Israel, e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Ya Israel se estaba alejando de Dios. Capítulo 45, versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Capítulo 49, versículo 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. El mismo capítulo 49, versículo 6. Y vean cómo cambia el tono de lo que le ha estado diciendo hasta el momento. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. ¿Pero qué? Es poco, es decir, no cumples tu función, has quedado insuficiente, no puedes hacer lo que yo quería que hicieras. Ahora vayamos al capítulo 52, que es donde nos quedamos. Versículo 13. Y aquí entonces cambia la figura de Israel como nación, que eran sus siervos, y lo pone a una persona específicamente. Y dice el capítulo 52, versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Las características o las palabras que se utilizan en este versículo para describir a este siervo es que es muy engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. Son exactamente las mismas que nada más se habían escrito en otra parte del libro de Isaías. Es en el capítulo 6 cuando Isaías ve la gloria de Dios y ve el trono de Dios muy alto y exaltado. Dios le está diciendo a Isaías, Israel ya no es mi siervo, lo acabamos de leer, poco eres, no cumples tu función, y aquí yo envío a mi siervo. Él es muy exaltado y está puesto muy en alto. Él está sobre todas las demás personas. Él es Dios encarnado. Entonces tú dices, ok, este va a ser un rey poderoso que va a imponerse y a hacernos justicia. Y el capítulo 53 comienza a explicar cómo va a ser ese siervo. Lo conocemos muy bien, ¿cierto? Aquí se inserta también una sobria advertencia en medio de la predicción. No tendrá el aspecto de un vencedor. Versículo 14 del capítulo 52. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Este siervo en alto y exaltado, glorioso,
a la vista de los hombres no parece tal. Ya Isaías lo venía anunciando. Es por eso que en el Nuevo Testamento esa incredulidad hacia Jesucristo es injustificada, totalmente injustificada. El versículo siguiente, el versículo 15, procede a hablar de su éxito. Él rociará a muchas naciones, versículo 15. Así asombrará. Esa palabra asombrará, los estudiosos, los entendidos en el idioma, dicen que debe traducirse como rociar. Así rociará a muchas, ¿cuál él? El siervo, a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ese anuncio de que él rociará las naciones tiene que ver con la ley levítica o el Pentateuco, donde no lo vamos a buscar por razón del tiempo. En Números 19, 18 al 21, se establecía el ritual de purificación para los inmundos. Aquellas personas o utensilios que no habían sido rociados por la sangre del macho cabrío o del sacrificio de expiación que se había hecho, se debía catalogar como inmundo. Y si había una persona inmunda, debía ser expulsada del campamento de Dios. No pertenecía a la comunidad del pacto. Es por eso que esa figura de la ley de Moisés no simplemente eran un ritual para establecer cosas bonitas y religiosas. Estaban prefigurando la acción del siervo de Dios, que él luego rociaría sobre las naciones. ¿Para qué? Para hacerlos aptos para estar en la presencia de Dios. Dice Ezequiel más tarde que todas esas personas son los que Dios mismo ha purificado. Exacción de rociar, y es la obra salvadora del mismísimo Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 36, versículos 24 y 27, y Tito capítulo 3. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 27. Dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré, ¿o qué? O rociaré, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esa obra que dice Isaías 52, que el siervo de Dios rociaría sobre las naciones, es lo que Ezequiel explica, que es el Espíritu Santo obrando en el pueblo de Dios para darle lo que el Nuevo Testamento dice, un nuevo nacimiento, quitarle el corazón de piedra y ponerle un corazón de carne que es sensible a la voz de Dios. Noten que es una obra de Dios, el Dios Trino, el Padre ideando la salvación de un pueblo, el Hijo ofreciéndose como el siervo sufriente y el Espíritu Santo aplicando eficazmente la obra del siervo hacia su pueblo. Es una obra de Él, no de los hombres. Es por eso que es eficiente, es eficaz. Así será mi palabra, hará lo que yo quiero. Nadie es salvado a medias. Nadie es regenerado un poquito. No, va a ser y haré que anden en mis estatutos. Tito capítulo 3, en el Nuevo Testamento, versículo 3 al 7. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué? El lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, a usted ve que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, es el Evangelio explicado claramente. La obra que está haciendo el siervo sufriente en Isaías 52 es lo que está hablando que el Espíritu Santo prometió en Ezequiel y que Pablo dice que es lo que está sucediendo en la iglesia de Cristo ya en el Nuevo Testamento. Las palabras de Isaías 52 nuevamente. Las palabras de Isaías 52 indican que cuando las naciones sean rociadas, o sea, cuando habla de naciones, habla de personas. Esas personas serán rociadas, ellas verán y comprenderán. Una obra de Dios. Antes de eso, no ven, no comprenden. ¿Pero por qué si yo te lo estoy explicando? No les ha amanecido, hermano. No les ha amanecido. Pero está tan clarito, tan sencillo, la obra del Espíritu Santo. Aquí vemos también como en algunos lugares dice, la obra del Espíritu Santo, porque se está riendo sin control, porque se cae al suelo, porque baila mucho, porque lanza poderes. No, aquí dice, porque ven y comprenden lo que Dios dijo. La obra del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Esto apunta a la obra milagrosa de la regeneración, por la cual los hombres antes eran ciegos e ignorantes de las cosas espirituales. Reciben vida y son hechos capaces de responder a la invitación que Dios les hace, que se acerquen a Él. Encuentran paz, encuentran a Cristo precioso, deseable, a pesar de que su aspecto no es muy agradable, pero Él es el deseado. Luego el capítulo 53 es mencionado frecuentemente en el Nuevo Testamento con una profecía relativa a Cristo. Comienza haciendo una pregunta. Esta pregunta es muy importante, hermano, porque la pregunta está realizada según los expertos, los que analizan en cómo están construidas las oraciones en sus idiomas originales. Es un paralelismo hebreo, o sea, una poesía hebrea. ¿Cómo es eso? Que la segunda línea responde a la primera, a pesar de que esté hecho en pregunta. Pero es una poesía hebrea donde se dice una oración y la segunda línea de la oración responde a la primera. ¿Cuál es el versículo que dice allí? El versículo 1, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio? Les pregunto ahorita, hermano. Isaías dice y pregunta retóricamente, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿De qué anuncio está hablando? El Evangelio, el de que Dios reina, el que viene diciendo desde 40. Pero todo lo que me has revelado y todo lo que yo estoy diciendo, y este mensaje de esperanza, ¿quién lo ha creído? La segunda línea responde la pregunta, sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. A pesar de que está en pregunta, recuerden, paralelismo hebreo, y la segunda línea responde la primera. ¿Quién cree todo lo que estoy diciendo? Sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Los que creerán son aquellos a los que la salvación de Dios han sido revelada. Eso no es lo mismo que estábamos viendo cuando vimos 1 Corintios 2, hermano. Que dice, hablamos sabiduría. La sabiduría oculta, en misterio, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció ni conocerá jamás. ¿Pero por qué? Porque es algo místico, esotérico. No, porque es Dios quien revela esa sabiduría, Cristo mismo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? A los que el brazo de Jehová se les reveló. El brazo de Dios, como lo dije anterior, se menciona en el capítulo 40, versículos 10, 11, y se presenta a Dios como recio gobernante y tierno pastor.
Es por eso que no se puede hablar de un cristianismo que dice que recibió a Cristo, pero que no es el Señor de su vida. No, porque Él se recibe en todas sus, la palabra se me fue, en sus oficios. Él es rey, es sacerdote y Él es profeta. Es decir, lo recibo como un pastor, como quien gobierna, como quien me consuela, pero Él es mi rey soberano, es el Señor, Él la subyuga. ¿Cómo sabes tú que el brazo del Señor se te ha mostrado? Porque Él ha subyugado tu voluntad. Es un rey, se hace lo que Él dice, es su reino. ¿Cómo es este siervo de Dios, que rey, que gobierna, que se le reveló el brazo de Dios? Es como una planta enraizada en tierra seca e improductiva. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le descienda. Esto indica que no es un producto del suelo. Así el siervo no tendrá éxito por causa de su fondo cultural o ambiente. Él es como un hombre que no hay nada en su parecer que atraiga. Su éxito no va a depender de su apariencia. Su éxito no está definido por los estándares mundanos. Eso es lo que quiere decir. Porque a nosotros nos deslumbran las apariencias. Mira lo que tiene, esto, aquello. Bueno, él no va a ser así, pero su éxito está garantizado. En realidad, como dice ahí, su vida sería una vida dura. Usted dice, ay, a mí sí me ha ido duro en la vida. Al siervo de Dios también, Él lo comprende perfectamente. Su vida es una vida dura. Fue despreciado, versículo 3, lo cual significa simplemente que los hombres no vieron grandes valores en Él. Esto sería el caso. ¿Qué sería? El hijo del carpintero. Un oficio que no tenía ningún tipo de prestigio en medio de la sociedad. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este es Isaías, hermano, 800 años antes de que venga Cristo, y lo está describiendo tal cual. Fue un hombre de dolores que conocía el pesar. El dolor lo rodeaba. La vida dura no estuvo ausente tampoco. No sería lo que el mundo llama un hombre triunfador en sus negocios. Por eso sería despreciado, contado como de poco valor, contado como por poco entre los hombres. No era alguien que despertara mucha admiración. Los versículos 4 al 6 nos explican que esa apariencia decepcionante que nos está diciendo en los versículos anteriores, él dice, pero esa apariencia decepcionante tiene una buena razón. ¿Cuál es? Versículos 4 al 6. ¿Por qué? Porque ciertamente llevó él, ¿qué? Nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La razón por la cual Él era un despreciado, porque llevó nuestro dolor. Los despreciados éramos nosotros, los que carecían de valor éramos nosotros, y el siervo de Dios, el siervo escogido de Dios, la frase Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dicen que debe traducirse también, Jehová le imputó a él todo lo que nosotros merecíamos. Sobre él fue puesto, recibió la ira de Dios, fue descargada completamente sobre el madero en el Hijo.
Cuando la gente pregunta, ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Nosotros? ¿Quién? Lo mató Dios, porque le descargó su ira. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos su misericordia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En él. Un cuadro del Evangelio en Isaías, más claro imposible. Los versículos 7 al 9 detallan los sucesos que rodean su muerte, cómo sufrió y sin quejarse. Versículos 7 al 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo su sufrimiento, aunque fue por el bien de los hijos de Dios, apenas fue reconocido, porque nadie entendió la muerte de él. Y sus discípulos se fueron. Por eso dice, a pesar de toda la angustia que vivió y el sufrimiento, nadie en su generación no reconocieron lo que estaba pasando en el momento. Luego los discípulos testificaron de él, pero en el momento no. Isaías predice también, hermanos, algo interesante, que sin embargo su sepultura sería la de un rico. Le dieron honor póstumo en el versículo 9. Aunque se dispuso, dice el versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura. El hecho de que él haya sido crucificado por el Imperio Romano es de bastante interés, y crucificado en medio de dos ladrones. La muerte por crucifixión, según los historiadores, en el Imperio Romano, era lo que se hacía a las personas de la más baja calaña de la sociedad. Era lo peor de lo peor. Aunque se dispuso a Cristo para ponerlo a nivel de lo de más baja calaña, es decir, nosotros, aun cuando Él muere, el Señor Dios dijo, no, ya está, ya cumplió completa la humillación. Y no dejó que terminaran de humillarlo aún después de muerto, ya había pagado. Y le dieron honores, el Señor lo guió para que lo sepultaran, según la cultura, en una tumba honorable, como alguien honorable, porque Él era honorable, era el Salvador, era el Salvador. Por último, el versículo 10 parecen palabras muy fuertes, dice, con todo eso, Jehová, ¿qué hermanos? Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesta su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En la sección que estamos estudiando, ¿cuál es? La promesa de Dios. Va a ser lo que yo diga. Los versículos 10 y 11 nos indican el resultado del siervo perfecto de Dios, que a pesar de toda esta humillación y de toda esta vejación que él está sufriendo, su obra va a triunfar y él verá simiente. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, el siervo Cristo, justo a muchos, y llevará ¿qué? Las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. He aquí, hermanos, el Evangelio claramente en el libro de Isaías. Juan capítulo 6, versículos 37 al 39.
Terminamos con que la voluntad en Él será prosperada, en su mano será prosperada. Capítulo 6, versículo 37 de Juan, hasta el 40, dice: todo lo que el Padre me da, son palabras del Señor Jesús, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el siervo perfecto. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Evangelio, hermano. Y aquí entonces, tal cual como la sección es, Dios hace una promesa y se va a cumplir y va a hacer lo que dijo. Aquí está el Señor Jesucristo diciendo: todo el que crea en mí tendrá vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. La esperanza cristiana. Que el Señor nos ayude a reconocer la obra del siervo perfecto de Dios. Con el favor del Señor, estudiaremos las próximas 2 secciones cuando así Él lo disponga. Oremos. Gracias, Señor, por este anuncio, Padre, que pudimos estudiar. Gracias por tu palabra perfecta, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu Hijo, el siervo perfecto, que llevó nuestro lugar en la cruz, sufriendo toda la humillación y la ira que habían provocado nuestros pecados. Alabado seas tú, Señor, por la salvación. Permítenos, Padre, anunciar, como decía Isaías: he aquí el Dios vuestro, nuestro Dios reina, a través de la obra de Cristo, conquistando, Señor, y expandiendo tu reino en el corazón de los hombres, de aquellos que tú les haces ver y comprender el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor. Alabado seas tú. Ayúdanos a reconocer esto y a glorificarte por eso. En el nombre de Jesucristo, tu siervo e Hijo amado, Señor. Amén. Amén.